Vamos a renovarle el aplauso al doctor Espinosa, que está recibiendo entonces este obsequio por su participación en estas jornadas. Que lo disfrute y que lo use mucho, doctor. Ahora sí, entonces, presentamos el trabajo La Sociedad Anónima Unipersonal podría ser una herramienta para las pymes. Esto lo presentan la doctora Adriana Mabel Jules, el doctor Omar Ricardo Benavides, la doctora Estefanía Diorio. Bueno, nosotros somos un equipo de trabajo, el contador Benavides, la contadora Jules, que soy yo, la contadora Diorio, y colabora con nosotros la doctora Diorio, también en un tema que es compartido entre los contadores y los abogados. Hemos incursionado este tema, el cual hemos empezado a estudiar y a reflexionar desde nuestras inquietudes por el trabajo profesional, en el cual normalmente, a diario, rutinariamente estamos trabajando con el empresario pyme, aconsejándolo, guiándolo para que sobreviva en este cambiante mundo de los negocios y pueda ser competitivo, y asesorándolo en un mundo que es complejo y donde permanentemente tiene que luchar para sobrevivir. Este tema lo hemos compartido con colegas también, en cursos que hemos dado con Omar sobre pymes alrededor de la provincia, y también hace varios años que venimos investigando en la Facultad de Ciencias Económicas, donde trabajamos los tres, donde tenemos proyectos sobre pymes y abordamos distintas problemáticas. Y escuchamos al otro, el empresario pyme, relatarnos sus problemas y compartimos con él las vivencias. A partir de ahí, esta reforma del código, esta actualización, reforma y unificación de los códigos, que vino de la mano con la modificación de la Ley de Sociedades, promete una herramienta que sea dinámica y capaz de brindarle a nuestro empresario pyme, a nuestro pequeño empresario pyme débil frente a las demás, un mecanismo para defenderse y defender su patrimonio personal y profesional. Hasta hoy, el problema que estamos abordando es la falta de una herramienta adecuada, de un tipo jurídico a la medida de la pyme. Un tipo jurídico que se adapte al tamaño de la pyme, a las necesidades, que le permita limitar su responsabilidad, que le permita destinar una porción de su patrimonio personal, de su patrimonio familiar, a la creación de lo que llaman los juristas un patrimonio de afectación, que se someta a riesgo y sobre el que responda en forma limitada. Separar el sujeto, la parte individual, el sujeto personal, del sujeto empresa, crear un ente jurídico distinto, sin olvidarnos de la protección de los derechos de los acreedores, y que le permita también a él solo, el empresario único, crear una sociedad sin necesidad de tener que recurrir a veces a sociedades que son ficciones, cuando un socio mayoritario tiene que recurrir a alguien que tiene una parte simbólica nada más que para cumplir con el requisito de la pluralidad y por poder constituir una sociedad. A cubrir este bache venía la sociedad unipersonal, que en este caso resultó sociedad anónima unipersonal. O sea, una herramienta que le prometía al pequeño empresario individual, a ese pequeño empresario que es una empresa familiar, una empresa pequeña, comercial, o puede ser una empresa que no tiene tecnología o tiene una alta tecnología y compite con las grandes, un mundo diverso de realidades empresariales.
que debe convivir y sobrevivir en el mercado. En nuestra legislación ya había formas de unipersonales reconocidas, como por ejemplo las sociedades del Estado, que por ley estaban reconocidas en su condición de actuar en forma unipersonal. Las sociedades extranjeras, que siendo de creación en su país de origen como unipersonales, se les permitía, por ley de sociedades también argentina, actuar en actos aislados y estar en juicio en el país en el marco de su condición de unipersonal. También las sociedades devenidas a unipersonales por reducción a 1 del número de socios, que durante 3 meses podían quedar en situación de unipersonal sin perder la personalidad jurídica hasta tanto reconvirtieran su pluralidad. Y por último, las que los juristas llaman las sociedades de cómodo, que son las sociedades donde, que un poco ya les mencioné antes, donde un socio mayoritario busca un socio aparente, que está legislado en el artículo 34 también de la 19.550, para conformar el requisito de pluralidad y poder acceder a la personería jurídica. La Ley 26.994 viene a actualizar, a reformar y unificar los códigos civiles y comerciales. Y de la mano de ella, la reforma de la Ley de Sociedades, que ahora perdió el adjetivo de comerciales, la Ley General de Sociedades, cuya modificación sustancial es la incorporación de las sociedades unipersonales. Es una brevísima reforma, muy puntual, no sistematizada, agregando las sociedades unipersonales y reformando algunos artículos y, por supuesto, la noción general de sociedad. Llegamos a este punto un poco observando, haciendo benchmarking, mirando a lo que hacen los demás, lo que han hecho los demás, y el derecho se ha ayornado a la realidad, se ha modernizado, la legislación se ha modernizado y se ha puesto a la altura de las legislaciones más modernas del mundo, receptando esta figura que no es nueva. La Argentina no es pionera, no somos precursores, nada más que nuestro derecho la ha receptado y la hemos incorporado. Acá nosotros hablamos de un cambio de paradigma, como sea la anterior. Hablamos de un cambio de paradigma, porque al decir de algunos juristas como Vítolo, por ejemplo, el requisito de pluralidad de personas y el requisito de contrato no es que se supera, sino que ahora aparece otro sujeto que con una declaración unilateral de voluntad puede constituirse como sociedad y acceder a la personería jurídica. Y ya me están diciendo que corte, pero quiero mencionar que, como dije antes, no somos precursores. En el derecho comparado hay antecedentes desde 1897, cuando en Gran Bretaña ya se reconoció la unipersonalidad, la adoptó Alemania. El primer código fue el Liechtenstein en 1926. Y bueno, todos los países europeos son los que han sido precursores en esto. Y como agregamos ahí, Colombia, Chile, Brasil nos antecedieron. Así que nosotros estamos nada más que receptando algo que creemos podía ser a la medida de nuestras pymes. Bueno, entonces, ¿cómo quedaron estas sociedades anónimas unipersonales ahora en la Ley General de Sociedades? La primera gran clasificación es la que emerge de la modificación del artículo 1, en donde ahora se permite, con un agregado al final del artículo, que se puedan hacer sociedades de un solo socio siempre y cuando sean sociedades anónimas, ¿sí? Y las sociedades unipersonales no pueden constituir otra sociedad unipersonal. Y luego están las devenidas, que a partir de un artículo 94 bis
elimina la cláusula de disolución cuando se reduce a 1 el número de socios y permite que las sociedades de comandita simple, de comandita por acciones y de capital e industria se transformen de pleno derecho en sociedades anónimas unipersonales. Por supuesto que todo esto también es causa de debate. ¿Qué consideramos como pleno derecho? Cuando técnicamente hay un artículo 77 de transformación de sociedades con toda una serie de trámites y de pasos. ¿Qué pasa con la colectiva y la sociedad de responsabilidad limitada que no están nombradas en el artículo? No sabemos si tienen que quedarse como unipersonales en su personería o reconvertirse, pero la cuestión es que estas tres son las citadas como para que se reconviertan de pleno derecho en anónimas, con lo que ello implica. Las 4 grandes modificaciones que hay en la ley son en relación a la denominación, al capital social, a su inclusión ahora en el artículo 299 y a la responsabilidad. En cuanto a la denominación, el articulado en el artículo 164 lo único que dice es que debe añadirse el término sociedad anónima unipersonal, su abreviatura o su sigla y elimina aquello que decía en el artículo 164 antes de la reforma de que si faltaba esa abreviatura respondía ilimitadamente. Por lo que se deduce de que si falta esa abreviatura, realmente lo que falta es un requisito esencial y debido a ese requisito esencial, la sociedad pasaría a la sección 4ª, que era lo que era para nosotros las sociedades irregulares. En cuanto a la responsabilidad del socio, el socio responde por el aporte en tiempo y forma, si hay mora en el aporte responde ilimitadamente y una vez constituida la sociedad responde por el patrimonio de la sociedad. En cuanto a capital social, lo que llama la atención es que obliga a la integración total en el acto constitutivo y cuando aumenta el capital también obliga a la suscripción total, que es una de las cosas que pone en mayor pie de desigualdad a las sociedades anónimas unipersonales con respecto a las demás sociedades, que solo se les exige el 25% al momento de la constitución. En cuanto a los órganos, se les solicita un directorio de al menos 3 directores, o sea que si queríamos tratar de eliminar las sociedades de cómodo con un socio aparente, en realidad ahora vamos a tener 2 directores aparentes. En cuanto al órgano de gobierno, tiene que celebrar las asambleas aunque esté él solo, entonces se desvirtúa esta esencia de confluencia de voluntades dentro del órgano volitivo, ¿sí? Tiene los requisitos adicionales para la convocatoria por estar en el artículo 299, inciso 7, y las instituciones de derecho de receso, de voto acumulativo, de facultad de impugnación y de suscripción preferente quedan desvirtuadas, quedan como disasociadas del único socio. Y esta es una de las partes también más gravosas en cuanto a los órganos de fiscalización, no solo que la sindicatura tiene que ser colegiada al estar en el 299, o sea que 3 síndicos titulares, 3 suplentes y encima que sean abogados y contadores con el proceso de selección, los cargos que implica, sino que también está dentro de la fiscalización estatal permanente. O sea que no solamente a la hora de la constitución va a tener que presentarse ante organismos de contralor, sino durante toda su vida, durante su disolución. Va a tener que presentar estados contables, memorias, la convocatoria de asambleas, todo va a pasar por el organismo de contralor. Acá uno de los autores lo que decía es que tal vez incluirlo en el 299, inciso 2, tal vez hubiese sido un poco más benévolo para la sociedad anónima unipersonal, con un solo síndico, no con una sindicatura colegiada, y que bueno, la fiscalización estatal permanente no cuadra con los considerandos que surgieron cuando salió en 1972 la Ley de Sociedades, en donde decía que la fiscalización estatal permanente era para entes de gran magnitud que podrían realmente socavar alguna fuente de trabajo o tener algún efecto económico y social y por eso había que fiscalizarlas permanentemente. La verdad que nosotros no encontramos en nuestras pymes esa importancia y esa relevancia. Bueno, yo voy a hablar un poco de las conclusiones que seguramente ya ustedes han llegado. Lo primero que tenemos que decir es que hay que celebrar que nuestra legislación haya tomado esta institución de la sociedad
unipersonal, porque como decía Adriana, ya está en toda la legislación comparada y además la estábamos necesitando. La estábamos necesitando y ya en otros proyectos anteriores habían aparecido. Eso hay que rescatarlo. Lo segundo que hay que decir es que le dieron muy poca entidad, porque ni siquiera le hicieron un capítulo. Le pusieron 2 modificaciones en 2 o 3 artículos, o sea, realmente lamentable. Lo tercero que hay que decir, y que creo que esto es la esencia de nuestro trabajo, la conclusión fundamental de nuestro trabajo, nuestra pregunta era, ¿servirá la SAU para las pymes? Evidentemente no. No solamente que no sirve, sino que directamente las obligaciones que le pone del directorio colegiado, fiscalización colegiada, control permanente, artículo 299, las hace inviables. O sea, olvídense si pensaron por ahí en que algún cliente nuestro, pequeño o mediano, podía formar una sociedad anónima unipersonal como forma de limitar la responsabilidad de su patrimonio y poder formar distintas empresas unipersonales sin mezclar su responsabilidad y su patrimonio, olvídense, no, es inviable. La estructura de plazos y formalidades que establece el artículo 299 y la Ley General de Sociedades como está ahora, hacen perder la flexibilidad y, digamos, la capacidad de adaptación que tienen las pymes. Nuestras pymes son, o deberían ser, además de pequeñas empresas emprendedoras y pujantes, muy ágiles y muy fáciles y muy dinámicas en cuanto a sus modificaciones, reformas o actualizaciones si las tiene que tener. Así que por ese lado tampoco. En cuanto a la protección de las pymes, o sea, nuestra legislación trae un espíritu de protección a las pymes. Acá no se lo ha considerado para nada. En cuanto a proteger a los terceros y la posibilidad de defraudación, creemos que por ahí los requisitos que se le ponen están más pensados justamente en no permitir la defraudación por lo de limitar la responsabilidad de una unipersonal, en realmente dar una herramienta útil. No nos olvidemos que el proyecto preveía las SRL unipersonales. O sea, el proyecto preveía todas las sociedades, previstas por la ley de sociedades, que podían ser unipersonales. Cuando hoy el doctor Auque habló de ese cambio que hubo cuando pasó por la Secretaría, por Secretaría de Justicia, Ministerio de Justicia, perdón. Bueno, ahí fue que desapareció todo esto y quedó solamente la sociedad anónima unipersonal, con el agravante que la llevan al inciso 7 del 299. O sea que realmente perdió su esencia, por lo menos lo que decía en el proyecto. Cuando se habla de que la sociedad del 299, por tener control estatal permanente, evitan de alguna manera el fraude, el doctor Canale dice todo lo contrario. Las defraudaciones que conocemos se han hecho justamente aprovechando esa figura y no justamente porque la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas o la IGJ en la Cava sean quienes las controlan permanentemente, porque eso no es un impedimento para que realmente se constituyan, si se quiere, en figuras para defraudar a terceros. Además, como dice Ricardo Nissen, no se puede usar como un instrumento idóneo para dividir el patrimonio personal en tantas veces como se quiera, porque esa era la idea, que el patrimonio personal de una persona, si tiene varios negocios, se puedan dividir tantas veces como se quiera y cada uno de ellos fuera independiente. Y por otro lado, como menciona el doctor Efraín Richter, se piensa que este instrumento, más bien que facilitar la posibilidad de las pymes, va a terminar siendo una herramienta para filiales de sociedades extranjeras o grandes sociedades argentinas que quieran poner una sucursal o una filial en una provincia. Entonces, sin tener que asociarse con nadie, forman una sociedad anónima unipersonal y, digamos, van a cumplir con esto porque igual es una gran empresa, igual está en el 299, o sea que a ellas no les va a afectar. Las propuestas que nosotros hacemos desde
desde aquí esta reunión de colegas es que tenemos que trabajar mucho esto. Nosotros los contadores junto con los abogados, especialmente en el interior que trabajamos con pequeñas y medianas empresas, tenemos que ser los precursores de este impulso. Y nosotros creemos que en la reglamentación se puede salvar este tema. Es decir, nosotros creemos que en la reglamentación de esta ley o en alguna modificación a la Ley General de Sociedades se cree alguna dispensa para las pequeñas empresas. Y aquí se puede hablar de montos de capital, como habló el doctor Espinosa hoy o como habló el doctor Auque, o sea, poniendo un determinado límite en las cuales no se le exigiría estar dentro del 299, y entonces con ello no deberían tener ni directorio pluripersonal, ni fiscalización estatal permanente, ni sindicatura colegiada. Se podría así pensar a lo mejor en una sindicatura de un síndico, ¿cierto?, contador o abogado, y también modificar esto de ponerla en desigualdad en el hecho de que hay que integrar todo cuando se constituye y no dar un plazo para la integración. También algunos autores dicen podría acortarse el plazo en vez de 2 años a 1 año, pero obviamente no habría que sacarle esa posibilidad. Y bueno, nosotros decimos que este tratamiento distintivo para las pymes no es algo descabellado, que ya está en muchas leyes, es decir, las leyes impositivas, leyes en la parte laboral, en las RT, o sea, tenemos RT ya específicas para los entes pequeños, o sea que tranquilamente podría ser o una modificación a la Ley General de Sociedades o podría ser algún tipo de excepción a estos requisitos en tanto y en cuanto sean, digamos, sociedades pequeñas. Y ahí se tendría que establecer un límite, digamos, en cuanto a qué se considera sociedades pequeñas. Y obviamente, si estamos hablando de sociedad de un solo socio, no tiene sentido todos los requisitos de la asamblea. Digamos, las decisiones las va a tomar el único dueño, o sea que no se va a requerir asamblea. Y la otra cosa que proponemos, que también se escuchó en las disertaciones anteriores, es que nosotros los contadores tomemos posición en esto y sepamos defender nuestra profesión. Yo decía hoy, los escribanos supieron ponerse en la ley y decir, bueno, todo ahora es por escritura, con lo cual, digamos, están generando un posicionamiento profesional. Nosotros, de alguna manera, tenemos que, como dijo el doctor Espinosa, que nosotros podamos también participar en la constitución de sociedades o en los actos que se hacen ante la Dirección de Inspección de Persona Jurídica, ¿no es cierto? Y además que se nos consulte a nosotros, a las cámaras empresariales, a los colegios y demás profesionales, a los efectos de que si se surge alguna modificación tendiente a que esta herramienta que salió evidentemente para las grandes empresas se pueda usar para las pequeñas empresas, que tengamos alguna participación nosotros con nuestra opinión en cuanto a cuáles serían los requisitos que se le deberían imponer o cuáles serían los requisitos que se deberían, digamos, aminorar a los efectos de que esta sea una herramienta, como dijimos y como queríamos, aplicables a nuestras pymes. Nada más, muchas gracias. Muy bien. Minutos para preguntas a los expositores. Pregúntenos, están durmiendo la siesta. Estamos invitando a reflexionar, justamente, porque esta es una primera incursión en la temática. Buenas tardes. Yo en realidad, cuando al principio vi sociedades anónimas unipersonales, lo primero que pensé fue, para mí, estudio contable. Porque está lleno de estudios contables que asumimos millones de responsabilidades y cada vez más exigencias y que no tienen limitaciones hacia nuestro patrimonio personal. Y entonces lo pensé para el caso personal.
no me fui al primer caso que agarré, no agarré una empresa, no, agarré mi propia empresa. Y entonces, después que analizamos esto, y que, como usted bien dice, habrá que modificar la ley o reglamentar. De acuerdo a lo que ha expresado, evidentemente lo que hay que sugerir es evidentemente van a ser muchas reformas a la ley, hasta 26.994, en distintos aspectos, en distintas áreas, muchas reformas para poder lograr esto que se quiere consensuar, este código y esta ley. Porque de lo contrario, reformar por un reglamento, estaríamos cayendo en lo que estamos acostumbrados a que legislemos por aplicativo, o por circulares o por resoluciones, cosas que estaríamos empezando mal. O sea, se requiere una reforma de la ley sustancial para que vuelva al anteproyecto y que rescate los orígenes de lo que se había planteado, ¿no es cierto? Sí, creemos que sí, pero quiero hacer una aclaración, no es necesario modificar el código. O sea, modificando la Ley General de Sociedades es suficiente. O sea, hay que apuntar a una modificación de la Ley General de Sociedades. Y como dice el colega, es cierto, por ahí estamos mal acostumbrados a que el aplicativo o los decretos o las interpretaciones subsanen los problemas de la ley. Sí, por supuesto que sería loable que haya una modificación de la ley, digamos, no solamente una reglamentación. Pero bueno, algo hay que buscar si es que queremos que esto sea una herramienta, porque a lo mejor está pensado desprofeso que no sea una herramienta para las pequeñas empresas. Muy bien. ¿Otras preguntas? Allá. Hola. Me parece que nos estamos olvidando de una pata que es el financiamiento, porque sabemos que desde el Poder Ejecutivo, más que nada, no del Legislativo, hay un gran interés en ampliar el mercado de capitales y hay muchas herramientas para las pymes y la forma de sociedad anónima es la que permite o facilita el acceso al financiamiento a través del mercado de capitales. No sé si este tema lo han visto. Sí, lo que decís es real. Lo que pasa es que volvemos al principio que decía Adriana, es decir, tenemos que seguir formando sociedades anónimas con socios aparentes. O sea, la famosa sociedad de cómodos. Nos obligan a hacer pequeñas sociedades donde tengo que inventar un socio porque no puedo formarla con el capital de una única persona. Es decir, lo que vos planteás respecto de que hay formas para las pymes, sí es cierto. Pero, digamos, nosotros creíamos que podía, a partir de esta ley, poderse formar, digamos, capitales de riesgo de pequeñas empresas, de pequeños empresarios, dividiendo ese patrimonio en distintos negocios, donde cada negocio funciona en forma independiente y es una persona jurídica, digamos, distinta con sus limitaciones de responsabilidad y demás. Es decir, coincido con lo que decís vos, pero creo que hemos perdido esta oportunidad, por lo menos como está la ley actual, de poder hacer, digamos, no sé si hablar de sociedades, porque si hablamos de una sola persona, ya no es sociedades, pero sí por lo menos hablar de negocios unipersonales de responsabilidad limitada. Lo que pasa es que yo me quedaba, por ejemplo, ¿por qué Petropac, porque es una sociedad anónima, puede acceder al mercado de capitales con la emisión de obligaciones negociables y de pronto una empresa, se me ocurre, como Luis Lossi, que podría ser una sociedad anónima, no puede acceder al mercado de capitales con los mismos beneficios? Yo creo que con esta reforma sí podría. Yo creo que hay que hacer un análisis costo-beneficio, porque el beneficio de llegar al mercado de capitales, pero todos los costos que tenés de la fiscalización, tanto privada como estatal, y el directorio colegiado, me parece que es un costo bastante pesado como para el beneficio, o sea, para contraponer con el beneficio de acceder al mercado de capitales. No sé, me parece que la figura, ese es el problema, que trae mucha carga y mucha estructura para el pequeño empresario, más allá de que sea el tipo jurídico más aplicable para su entrada al mercado de capitales.
O sea, ese es por ahí Sí, el análisis que nosotros es hacíamos. un tema que hay que trabajarlo, me parece mucho. Nosotros estamos muy lejos de acercar estas herramientas a los clientes que realmente con los costos que pagan en el sistema bancario tenemos que empezar a revisar todos estos temas. Claro, esa es otra problemática. Puntualmente, mira, en Entre Ríos tenemos la Sociedad de Garantías Recíprocas que están legisladas justamente para sortear ese escollo de la pyme. Y las nuevas disposiciones que el gobierno ha anunciado nacional en estos días prevén situaciones muy particulares para justamente adaptando el mercado de capitales a la pyme. Entonces, por el otro lado, es una contradicción ser gravosos con imponerle la figura de SA, donde quizá de un socio aparente terminamos con 3 directores y 3 síndicos y 3 suplentes, 9 personas nuevas aparentes que se deben incorporar para poder limitar la responsabilidad. Sí, sí, sí. Son 2 análisis diferentes. Sí, no, quería acotar a la brillante posición que también la SAU tiene la obligación de la integración total del capital inicial, o sea, ni siquiera tiene posibilidad de financiación alguna, o sea, integración total de una. Esa es una exigencia de la SAU. Quizá otro problema son las asimetrías informativas, justamente las asimetrías de información que tienen las pymes cuando salen a buscar crédito al sistema financiero y resulta que ellas, al no tener una contabilidad organizada, ser informales, no tener sistematizado su sistema contable, ¿qué es lo que están haciendo? No tienen la información que les requiere la entidad financiera. Finalmente, no tienen el crédito, sino es que no ponen un bien en garantía. Entonces, hoy que hablábamos de otra parte de la reforma del código, que es el tema de la contabilidad y los nuevos sujetos obligados, quizás esto nos va a ayudar a todos para que las pymes salgan de esa informalidad, porque en muchos casos ellos ni siquiera quieren preparar esta información, ni siquiera quieren disponer de ella, ni la quieren conocer, y tampoco a nosotros nos hacen difícil esa cuestión, por más que nosotros lo asesoramos y lo asesoremos como que es lo que debe ser. Yo creo que en esto el código quizás nos ayude también. Muy bien. Si no hay más preguntas, agradecemos a los autores del trabajo y la exposición.